Mi prometida me exigió enviar a mis hijos lejos solo porque quería que su familia viviera en mi casa. Necesito ayuda para resolver este conflicto con mi prometida. Para empezar, soy un papá soltero criando gemelos por mi cuenta. La vida cambió completamente cuando mi exesposa nos abandonó. Resultó que ella había comenzado una aventura con un hombre que conoció en línea y terminé descubriéndolos juntos en nuestra propia casa. Cuando comenzamos el proceso de divorcio, quedó claro cuáles eran sus verdaderas prioridades. No le preocupaban los niños ni cómo se sentían. Lo único que parecía importarle era si podía sacarme dinero. Lo único que buscaba era la manutención, no el bienestar de nuestros hijos. Después del divorcio, fui yo quien tuvo que recoger los pedazos emocionales. Tuve que sentarme con mis gemelos e intentar explicarles lo más amablemente que pude por qué mamá ya no volvería a casa y por qué ella y yo íbamos a vivir separados. Ellos eran tan pequeños en ese momento. Demasiado jóvenes para entender realmente lo que estaba ocurriendo. Se me rompía el corazón tratando de encontrar las palabras correctas, conteniendo mi propio dolor solo para evitar que ellos sintieran miedo o se confundieran. A pesar de todo lo que hizo, incluso después de engañarme, yo todavía tenía la esperanza de que mi exesposa escogiera ser parte de la vida de nuestros hijos. No quería cerrarle la puerta ni poner a los niños en su contra. Honestamente creía que sería bueno para ellos tener a ambos padres, sin importar qué pasara entre nosotros. Pero ella no quiso tener nada que ver con ellos. Después del divorcio, no hubo visitas, ni llamadas, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Esto no me sorprendió del todo porque nunca fue muy maternal para empezar. Cuando mi ex descubrió que estaba embarazada de los gemelos, su primer instinto fue intentar terminar el embarazo. No quería la responsabilidad de ser madre. Yo fui quien le suplicó que no lo hiciera. Le dije que si los tenía, yo me haría cargo completamente y nunca esperaría que ella ayudara. Después de que dio a luz, fui yo y mis padres quienes cuidamos a los niños. Ella nos los dejó y siguió con su vida, saliendo con otros hombres como si nada. Mis padres y yo éramos quienes manejábamos cada mamadera, cada cambio de pañal, cada noche sin dormir. Y déjenme dejar algo claro. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Ni por un segundo. Esos niños son lo mejor que me ha pasado en la vida. Le dieron sentido a todo para mí. Me han dado más amor y alegría de lo que pensé que sería posible. Ser padre lo cambió todo para mí. Me encendió y me dio un sentido de propósito más fuerte que el que hubiera sentido antes. Quise construir una vida mejor, no solo para mí, sino para mis hijos. Me esforcé más, trabajé más horas y encontré un trabajo mejor pagado para poder darles la estabilidad y el futuro que merecen. Entonces, 3 años después, justo cuando por fin las cosas comenzaban a estabilizarse, mi exesposa regresó de la nada a nuestras vidas. Sin aviso, apareció en casa con una larga disculpa emocional. Decía que se arrepentía de todo. De dejar a los gemelos, de abandonar su rol de madre, de habernos dejado de la manera en que lo hizo. Que quería empezar de nuevo. Mirando atrás, ahora admito que fui ingenuo. Debí cerrar la puerta en ese momento. Pero como papá, mi primer instinto no era protegerme a mí mismo. Pensé en mis hijos. No quería que crecieran sin madre si había alguna posibilidad siquiera de que ella estaba siendo sincera. También le creí, tontamente, y me convencí de que quizá, solo quizá, todo sería más fácil con ella cerca. Después de todo, era su madre biológica. Seguramente los querría igual que yo, sin condiciones ni dudas. De verdad pensé que tenerla de vuelta en sus vidas haría todo más completo, más simple. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que había cometido un gran error. Al principio, mi exesposa fingió muy bien. Era dulce, hablaba bajo, actuaba como si quisiera reconstruir la vida que había dejado atrás. Interpretaba el papel de la esposa perfecta, decía todo lo correcto y me hacía creer que había cambiado. Y durante un tiempo, quise creerle. Bajé la guardia y volví a confiar en ella. Pero luego empezaron a aparecer las grietas. Para empezar, le costaba conectar con los gemelos. Cuando se enojaban o necesitaban consuelo, ella se congelaba o parecía perdida. Si lloraban, no sabía cómo abrazarlos o hablarles. También se le olvidaban cosas importantes, como recogerlos en la escuela. Pasaba que me llamaban de la escuela diciéndome que los niños seguían esperando mucho después de que sonara el timbre.
Era como si no supiera realmente ser madre para ellos. Cada vez que le mencionaba esto, ella se disculpaba y actuaba como si de verdad quisiera mejorar. Y yo seguí dándole el beneficio de la duda. Su excusa constante era que estaba haciendo su mayor esfuerzo. Luego, cuando decidimos casarnos, honestamente sentí que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que estaba dándole a nuestros hijos la oportunidad de tener una familia de nuevo. Creí de verdad que era lo mejor para todos. Pero poco después de casarnos, mi exesposa renunció a su trabajo de la nada. No me lo consultó antes. No preguntó si tenía sentido financieramente o si era algo que podíamos manejar como familia. Solamente me anunció un día que había renunciado y que ahora quería ser ama de casa y madre a tiempo completo. Cuando le pregunté por qué decidió algo así sin siquiera hablarlo, actuó como si siempre hubiera soñado con eso. Me dijo que siempre quiso quedarse a cuidar de los niños en casa. Como si fuera algo que había reprimido durante años. Pero la verdad es que casi nunca estaba en casa. En lugar de pasar tiempo con los niños como madre de tiempo completo, pasaba los días de compras, viendo amigas o haciendo cualquier cosa menos ocuparse de la familia. La tarea, siempre era asunto mío. La rutina a la hora de dormir, los almuerzos de la escuela, ayudarles a prepararse por la mañana. Todo seguía recayendo sobre mis hombros. Y luego descubrí que incluso había contratado en secreto a una niñera sin decirme nada. Metió a otra persona en la casa solo para poder quedarse fuera por más tiempo y evitar hacer lo que supuestamente tanto quería, ser una madre presente e involucrada. Decía una cosa, pero sus acciones mostraban otra completamente distinta. Viendo atrás, había muchas señales de alerta obvias. Cada vez que le cuestionaba estar distante con los niños o porque casi no estaba en casa, siempre tenía una excusa preparada. Seguía repitiendo que estaba tratando de adaptarse a ser madre a tiempo completo. Como si fuera una carga enorme que la sorprendió, aunque había sido su propia decisión. Hablaba y hablaba de lo difícil que era para ella como mujer, de lo mucho que le costaba adaptarse. Pero sus excusas no me convencían. No podía evitar sentir una duda creciente. Digo, yo ya lo había hecho solo durante años. Crié a los gemelos sin ayuda, soportando noches en vela, berrinches, idas al colegio, días de enfermedad, todo. Y sí, es cansado. Pero nunca fue difícil del modo en que ella lo decía. Porque yo quería hacerlo. Para mí es un placer. Así que cuando ella seguía con el argumento de, es que es muy difícil, no me cuadraba. Empecé a sospechar. Algo no andaba bien. Un día llegué más temprano de lo habitual a casa. Al acercarme a nuestra habitación, me quedé paralizado. Ahí estaba mi esposa, con otro hombre en nuestra cama. En la misma habitación en la que dormíamos cada noche. En la misma cama donde mis hijos a veces se metían. Ese momento fue como un puñetazo en el pecho. Por suerte, los niños no estaban en casa. Estaban fuera, a salvo de lo que habría sido un recuerdo traumático para sus mentes inocentes. Pero yo sí lo vi. Y en ese instante, la última pizca de esperanza que tenía de que ella hubiera cambiado desapareció por completo. Ese momento lo destruyó todo. Lo que más dolió fue que ni siquiera mostró culpa ni remordimiento. No hubo una disculpa, ni una explicación, solo completa indiferencia, como si ya hubiera decidido romper nuestro matrimonio. Sin dudar, la eché de casa en ese mismo momento. No había vuelta atrás. No quería tener nada que ver con ella. Y mucho menos que estuviera cerca de mis hijos. Esa misma semana, busqué el mejor abogado de divorcios que pude encontrar. No iba a dejar que ella se saliera con la suya. Solicité el divorcio sin mirar atrás. Sí, tuve que pagar algo de manutención, pero sinceramente, no me importó. En ese punto, el dinero no significaba nada comparado con la tranquilidad de tenerla completamente fuera de nuestras vidas. Era un hecho, lo nuestro había terminado. Mis hijos merecen algo mejor. Yo merezco algo mejor. Cuando se trató de la custodia, el tribunal me dio la custodia principal. Lo único que me importaba era que pudiera tener a los niños conmigo para darles la estabilidad que necesitaban. Pero aún con todo resuelto, ella no apareció nunca por ellos. Ni una vez. No importaba cuántas veces los niños la esperaran, ni las veces que me preguntaron cuándo vendría a verlos. Jamás cumplió. Se pasaron días y semanas esperando que su madre apareciera.
pero nunca lo hizo. Y aún no lo hace. Cuando lo pienso, de verdad me parte el corazón todo lo que mis gemelos han tenido que pasar. Han tenido que soportar demasiado desde muy pequeños. Y como su padre, siempre traté de protegerlos lo máximo posible, de evitarles sufrimiento en lo que pudiera. Pero no importa cuánto lo intente, no puedo negar que su vida no ha sido sencilla. Las cosas que les han tocado ver y experimentar, cosas que ningún niño debería vivir, todavía pesan en mi corazón. Por eso, después de todo lo de mi ex, llegué a un punto en que casi juro no volver a salir con nadie. No quería meter a otra persona en nuestra vida, y menos alguien que no pudiera cuidar de ellos como yo. Me enfoqué completamente en mi trabajo y en mis hijos, trabajo, casa, repetir. No había espacio para nada más. Determiné que mis hijos iban primero. Así que estos últimos años me he volcado en ser papá, haciendo todo para que tengan la mejor vida posible. Pero la vida tiene sus sorpresas cuando menos te lo esperas. El año pasado cambié de empresa porque me ofrecieron mejor sueldo. Sin saberlo, eso me llevó a la mujer a la que eventualmente le propuse matrimonio. Es mi compañera de trabajo y, aunque yo no buscaba nada, empezamos a trabajar juntos. Al principio era solo llevarnos bien en la oficina. Pero sin darme cuenta, me enamoré de ella. Conectamos instantáneamente por lo difícil de nuestros pasados. Para dar contexto, mi prometida también tuvo una vida complicada. Ambos padres de ella eran adictos y estaban más enfocados en las drogas que en criar a sus hijos. Como resultado, mi prometida prácticamente ayudó sola a criar a sus dos hermanos menores. Ella y sus hermanos han pasado por mucho juntos, así que son muy unidos. Cuando la conocí, dejó claro que sus hermanos eran su familia incondicional. No me molestó, porque yo también pongo a mis hijos primero. Con el tiempo, conforme nuestra relación se fortalecía, poco a poco fuimos juntando nuestras vidas y familias. No apresuramos nada. Nos tomamos nuestro tiempo, asegurándonos que todos, especialmente los niños, se sintieran cómodos. Ella se esforzaba de verdad por conocer a mis gemelos y podía ver que les tenía un cariño honesto. Todo parecía encajar naturalmente, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de volver a tener una familia de verdad con alguien. Por eso, hace 2 meses, me arrodillé y le pedí matrimonio. Aceptó. En ese momento, sentí que por fin tenía la oportunidad de tener el matrimonio con el que siempre había soñado. Una pareja basada en el amor, el respeto y valores compartidos. Pensé que la parte difícil de mi vida había quedado atrás y que este era el nuevo comienzo por el que tanto luché. Pero ahora estoy en un aprieto que ni me imaginaba. Últimamente, mi prometida habla mucho de sus dos hermanos menores. Ambos están en la universidad y viven en residencias, pero ella dice que odian estar lejos de ella. Según cuenta, es la primera vez que viven tan lejos y les está costando emocionalmente. Como los tres son muy unidos, para ellos es muy difícil adaptarse sin ella. Así que mi prometida lleva tiempo queriendo que ellos vengan a vivir con nosotros a casa. Nunca habíamos hablado de esto antes, pero ella insiste en que tenerlo cerca también será bueno para mis hijos, porque será como una gran familia feliz. Pero para mí no es tan sencillo. Mis hijos y yo necesitamos nuestro espacio, y meter a 2 adultos más en casa, aunque sean familia, lo cambia todo. Le dije honestamente que no veía que fuera a funcionar tener a sus hermanos viviendo con nosotros. No es que no me importe o quiera alejarlos. Es que la casa no está preparada para tanta gente. Solo tenemos cierta cantidad de espacio. Al oír esto, mi prometida me contradijo y sugirió que mis gemelos podían compartir un cuarto y que sus hermanos compartieran el otro. Dijo que incluso habló con mis hijos y los convenció de que podían hacer el esfuerzo. Pero la idea no me gustó para nada. Mis hijos siempre han tenido su propio espacio, y es algo que siempre me esforcé por garantizarles, más aún después de todo lo que han pasado. He trabajado duro para darles un hogar pacífico y estable, donde cada uno tenga espacio para crecer, respirar y ser ellos mismos. Le expliqué que pedirle a los dos que compartieran cuarto solo para hacer lugar a otro sería injusto para ellos. Ellos no pidieron esto y sería como poner su comodidad en segundo plano. No podía hacerlo. Cuando me mantuve firme, mi prometida no lo tomó bien. Me dijo que mis hijos siguen siendo pequeños y que compartir cuarto no debería ser un problema. Que, según ella, compartir espacio entre hermanos es completamente normal y les enseña a adaptarse desde chicos.
Pero ese es justo el problema que tengo. No quiero que mis hijos se tengan que seguir adaptando. Ya han tenido que ceder demasiadas veces en su corta vida. Se adaptaron cuando su madre los abandonó. Se adaptaron cuando tuve que trabajar más horas para mantenernos. Y ahora, después de encontrar la paz y estabilidad, ¿por qué deberían ceder su espacio de nuevo? Esta es su casa. Me encargué de eso. Cada rincón fue pensado para ellos. Se lo dije de forma clara y calmada, pero ella se mostró frustrada. Me dijo que su familia también importa. Que sus hermanos son tan importantes para ella como mis hijos lo son para mí y que pedir dejarles vivir aquí no debería ser gran cosa. Para ella, era un favor sencillo, pero para mí era un cambio enorme que podía alterar la vida de mis hijos. Terminamos discutiendo, no a gritos, pero sí fue tenso. Ella insistía en que sería lo mejor para todos, que eso ayudaría a que mis hijos acercaran lazos con sus hermanos, que realmente los aceptaran como familia. Pero yo sentía que no entendía el punto. No es que no crea en unir familias o dar oportunidades, pero no a costa de la comodidad y bienestar de mis hijos. Ahí está el límite. Y en ese momento me di cuenta de que quizás no estábamos tan alineados como yo pensaba. Esta semana, mi prometida me dijo muy casualmente, como si ya estuviera resuelto, que ya les había contado el plan a sus hermanos para mudarse con nosotros. Me quedé helado. La última vez que charlamos del tema, nunca acepté ese acuerdo. Le dejé claro que tenía dudas, que no me sentía cómodo y que todavía había que pensarlo. Así que enterarme de que ya les había prometido algo en mi nombre fue una traición a mi confianza. Le pregunté por qué les dijo algo cuando ni habíamos decidido nada. Me desestimó diciendo que eran su familia y tenían derecho a saber. Me contó que ella y sus hermanos hablaron y ya tenían un nuevo plan. Al parecer, ahora la idea era que mis dos hijos se mudaran al sótano para que sus hermanos pudieran tener cuartos separados arriba. La miré como si se hubiera vuelto loca. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Primero, ¿cómo era esto tema de discusión sin que yo lo aprobara? Segundo, ¿quién se cree que es para pedir que mis hijos, que han vivido aquí desde siempre, tengan que mudarse al sótano como si fueran los invitados, como si tuvieran que ceder el lugar a personas que ni forman parte de su vida diaria? Mis hijos no son secundarios. No son piezas de repuesto. Esta es su casa. Un lugar donde se sienten seguros, vistos y tranquilos. ¿Y ahora quieren que empaquen sus cosas y se muden al sótano solo para que otros estén más cómodos? Una cosa es hablar de mezclar familias y compartir espacio, pero otra muy diferente es tomar decisiones a mis espaldas y reorganizar el hogar que construí para mis hijos sin pedirme consentimiento. Y el hecho de que todos conversaran de esto sin mí, como si mi opinión no importara, me enfureció aún más. No dudé ni un segundo. Me negué rotundamente. Le dije a mi prometida, sin rodeos, que jamás pediría a mis hijos que se mudaran al sótano. Pedir que se fueran abajo para que sus hermanos adultos, que ni siquiera viven aquí, puedan tener cuartos arriba, estaba completamente fuera de discusión. Ahí ella intentó convencerme, como si necesitara argumentos. Dijo entender que era un poco injusto para los niños, pero que debía convencerlos de que sacrificaran su comodidad por la familia. Insistió en que esto nos haría una familia más unida. Pero yo no caí. No voy a culpar a mis hijos y obligarlos a renunciar a lo poco de normalidad que tienen solo para acomodar a sus hermanos adultos, quienes pueden seguir perfectamente en sus residencias universitarias. Ese tipo de compromiso no es sano, ni justo, ni es el ejemplo que quiero darles. Entonces, enojada, me soltó: bueno, si no quieres a tus niños en el sótano, deberías considerar mandarlos a un internado. Así se solucionarían todos los problemas. Me congelé. Solo la miré, intentando entender si hablaba en serio. ¿De verdad quería que mandara a mis hijos fuera de su casa y lejos de mí, solo para que sus hermanos estuviesen más cómodos en mi casa? Esa frase lo cambió todo. Ya no era una cuestión de diferencias de opinión. No era solo un choque por cómo organizar la convivencia. Era algo más profundo. Me quedó clarísimo que ella no entendía lo que significa ser padre. No comprende que mis hijos no son un obstáculo. No son muebles que se pueden mover para hacerle espacio a otra gente. Ellos lo son todo para mí. Le pedí que se callara porque me estaba empezando a enojar y no quería decirle nada de lo que después me pudiera arrepentir.
Pero siguió insistiendo, diciéndome que era completamente razonable enviar a mis hijos a un internado. Según ella, el internado los haría mejores personas, más independientes y con mejor carácter. Como si mandarlos lejos fuera un regalo para ellos. Pero al mismo tiempo, admitía que aunque mis hijos estarían bien lejos de mí, sus hermanos necesitaban estar cerca suyo porque eran dependientes. Quería asegurarse de que la experiencia universitaria de sus hermanos fuera perfecta y cómoda, sin tener que preocuparse por compartir baños ni dormitorios. Y que la comodidad de sus hermanos era más importante ahora mismo que la de mis hijos. Incluso argumentó que ellos ni recordarían nada porque seguían siendo pequeños. Según ella, esta era una solución perfecta para todos. En ese momento exploté. Grité. Nunca había hecho eso. No con ella. Realmente, con nadie. No soy de esos que levantan la voz. Siempre quise manejar todo de manera calmada y racional, pero después de lo que dijo ya no pude más. Le dije lo increíblemente hiriente y equivocado que era sugerir algo así. ¿Cómo se atrevía a tratar a mis hijos como si fueran descartables? ¿Qué clase de persona puede pensar que la comodidad universitaria de sus hermanos vale más que el hogar que mis hijos ya han ganado aquí? Para ella, mis hijos son un problema a resolver, no personas a querer. Y me di cuenta de que, por más que quisiera creer que podíamos construir una vida juntos, claramente no estábamos del mismo lado. Porque nadie que realmente entendiera qué padre soy yo, y el padre que decidí ser, propondría mandar lejos a mis hijos solo para hacerle espacio a otros. Ella se quedó paralizada ante mi reacción. Incluso asustada. No volvió a decir nada y ahora ni puedo mirarla. Me siento culpable por haber gritado y perder el control. La he visto llorar muchísimo desde entonces, y eso me duele. Odio ser ese tipo de persona. Nunca lo había sido y odio que hayamos llegado a este punto. Por favor, ayúdenme. Actualización 1. Antes que nada, gracias a todos los que leyeron mi historia y enviaron mensajes, comentarios o palabras amables. No esperaba tanto apoyo y ni se imaginan cuánto me ayudó a sentirme menos solo en esto. Algunos me hicieron preguntas importantes, así que quiero responderlas y dar una pequeña actualización de cómo van las cosas. ¿Cómo están los niños? ¿Saben lo que pasa? No, no saben nada de esto. Los he mantenido completamente al margen porque no quiero que se confundan ni se sientan culpables por nada. Todavía son chicos y ya han pasado demasiado. Por ahora, todo en casa sigue normal. Por fuera, les mantengo la rutina igual de siempre. Pero mentalmente, estoy hecho un lío. ¿Por qué me siento culpable por gritar? Porque nunca he sido así. Nunca pierdo la calma. Durante años he trabajado muchísimo para ser esa presencia tranquila y estable para mis hijos, especialmente luego de todo lo que les hizo su madre. Así que cuando levanté la voz sentí que me fallé a mí mismo. Aunque lo que dijo mi prometida estaba completamente fuera de lugar, igual quisiera haber manejado mejor ese momento. De verdad, rebasé mi límite. ¿Sigo con mi prometida? Técnicamente sí, pero estamos mal, por decirlo suavemente. Desde esa noche casi no hemos hablado y ella justifica sus actos diciendo que no fue su intención herirme o decir algo equivocado. Pero no la he escuchado hacerse responsable de que lo que dijo estuvo mal, punto. Parece que le molestó más mi reacción que su propio comentario. ¿Voy a cancelar el compromiso? No lo sé todavía. Estoy tomando distancia para pensarlo bien. Lo único que tengo claro es que esto no lo puedo olvidar así como así. Si no estamos alineados en cómo vemos algo tan fundamental como la crianza, tengo que preguntarme qué tipo de futuro estaríamos construyendo. No busco una pareja temporal. Quiero a alguien que esté conmigo y con mis hijos, completamente. Cualquier cosa menos que eso no sirve. Para quienes preguntan si mi prometida ha sido mala con mis hijos, honestamente, no. Nunca. Si hubiera sospechado siquiera que les era injusta o cruel, jamás habría pensado casarme con ella. Nunca les gritó, ni los trató mal. Siempre ha sido amable, en un sentido superficial. Pero después de todo esto, me doy cuenta de que ser amable no es lo mismo que de verdad quererlos. El simple hecho de sugerir mandarlos a un internado sin dudar me hace pensar si no hay otras cosas que me he perdido. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. Hoy discutimos de nuevo.
Empezó igual que la vez anterior, ella hablando de traer a sus hermanos a vivir aquí. Pensé que ese tema ya estaba cerrado, pero obviamente no. Volvió a sacarlo del internado, diciendo que sigue siendo una buena idea. Y añadió que, como mujer, sabe más que yo sobre crianza. Esta vez no solo lo sugirió, sino que me amenazó con cancelar la boda si no aceptaba. Eso fue el límite. Le dije que si iba a amenazarme con cancelar la boda, no se molestara, que la cancelaba yo mismo. Le dije en ese instante que la boda quedaba anulada y que quería que se fuera de mi casa inmediatamente. Se quedó en shock, como si no pensara que llegaría a hacerlo. Ahí vinieron las lágrimas. Lloró, diciendo que no quiso decir nada de eso y que solo se sintió abrumada. Que de verdad quiere que funcionemos. Pero no le creí. No dices cosas así de los hijos de alguien si no lo sientes en algún punto. Le dije, directamente, que ya no quería nada más. Ella siguió discutiendo que yo estaba poniendo a mis hijos por encima de ella. Le respondí, por supuesto que los pongo primero. De eso se trata ser padre. Uno pone a los hijos antes que cualquier cosa. Si no puede entender eso, nunca debió estar con alguien que ya tenía hijos. Vi cómo empacaba sus cosas para irse. Lloró todo el tiempo. Y claro, fue doloroso verla marcharse. Sería mentira si dijera que no duele. Yo la amaba. De verdad quería un futuro juntos. Pero ¿saben qué? Por más dolor que tenga ahora, sé que fue la decisión correcta. Estoy destrozado, pero he pasado por cosas peores. Y seguiré adelante por mis hijos. Actualización 3. Han pasado unos días desde que terminé la relación. Mi ex prometida y sus hermanos me han estado acosando por mensajes, algunos incluso son insultantes. Pero sinceramente no me importa. Ya bloqueé a todos. No necesito ese tipo de energía en mi vida. Me senté con mis hijos y les conté sobre la ruptura. No sabía cómo reaccionarían, pero para mi sorpresa, lo tomaron muy bien. Lo que más me impresionó fue que lo primero que hicieron fue preguntar cómo estaba yo. Se preocuparon más por mí que por ellos mismos. Eso es el tipo de hijos que estoy criando. Seres amables, considerados y cariñosos. Les di el abrazo más grande y les aseguré que yo voy a estar bien. Pienso irme de viaje unos días con ellos pronto. Solo nosotros tres. Sin estrés ni dramas. Solo tiempo de calidad juntos, en paz. Ya veremos. Mi exprometido me dejó por su mejor amiga solo porque le pedí que la alejara de nuestra vida. He estado en una relación estable durante los últimos 4 años. Mi novio y yo salimos durante unos 15 meses y luego decidimos mudarnos juntos. Últimamente todo ha sido maravilloso. Nos comprometimos y ahora estamos planeando la boda. Los dos estamos muy emocionados por eso. Él es una gran persona, básicamente lo que uno llamaría un buen chico. Muy inteligente, súper gracioso, tiene un buen trabajo, siempre ha sido cariñoso y leal. Es algo nerd y algo torpe en ciertas cosas que me encantan. Sin dudarlo, diría que es el mejor hombre con el que he estado. Lo amo y él me ama mucho. Mi familia y mis amigas lo adoran. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entra la mejor amiga, Sandra. Esa mujer es una pesadilla total. Han sido mejores amigos desde siempre y cuando la conocí hace unos años supe que era una mala noticia. Es muy atractiva y lo sabe, siempre se viste de manera provocativa, es una coqueta y seductora. Si conoces el tipo, puedes imaginarla. Nunca ha sido grosera conmigo ni nada por el estilo. Simplemente mantenemos nuestra distancia. Somos educadas la una con la otra y nada más. No es la estúpida que la gente cree que es. Tiene 2 hijos y recientemente se divorció. Siempre he estado en su vida y no logro entender por qué. No soy ingenua ni cerrada de mente. Tengo amigos hombres y soy de las que creen que un hombre y una mujer pueden ser grandes amigos sin que tenga que haber sexo involucrado. Sin embargo, la relación que tienen ellos es demasiado estrecha y todos parecen darse cuenta y esto ha sido así desde siempre. Hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar sin sonar como una persona celosa y loca. Lo único que me tranquiliza es que ella vive a 1000 millas en el sur de Florida. Siempre le está enviando mensajes de texto a él. He revisado su teléfono un par de veces. A él no le molesta. Somos muy abiertos entre nosotros y sé que no debería, pero igual lo hago. Ella constantemente le dice que lo extraña, que deberían verse más seguido,
que cuando va a regresar a casa, que quiere venir a visitarlo, que una canción le recordó a él, toda clase de tonterías, fotos, selfies, etc. A veces parecen un par de adolescentes de 15 años y nunca hago un escándalo al respecto. Lo único que realmente me pone muy mal es cuando ella le dice que lo ama. El amor es un sentimiento muy fuerte para mí y él le responde que la ama también. Esa parte no me gusta nada. Y el hecho de que ella lo haya llamado borracha un par de veces en horas muy extrañas, incluso cuando estaba casada, me hace enojar mucho. Hemos tenido un par de discusiones fuertes por eso a lo largo de los años. Conocí a su familia. Son muy buenas personas y les caigo bien. Su hermana y yo nos llevamos muy bien. Tenemos mucho en común y nos hemos hecho buenas amigas incluso a la distancia. La primera vez que la conocí, se enteró de que la mejor amiga Sandra iba a venir a la ciudad y no se veía nada contenta. Un par de años después, cuando ya nos conocíamos mejor, le pregunté por qué no le agradaba. Me dijo que nunca le cayó bien, ni siquiera cuando eran niñas, que siempre causaba problemas e hizo locuras que a nadie de la familia le gustaron. Pero como siempre había estado ahí, solo la toleraban y la aceptaban en la casa. Me contó que cuando eran preadolescentes, ella siempre estaba en su casa pasando el rato, que se quedaba a dormir y se metía a escondidas en la habitación de mi prometido. Al parecer sus padres no lo sabían o no les importaba. En la preparatoria ella era como una bruja mientras mi prometido era más bien nerd y nunca entendió cómo seguían siendo amigos. Ni siquiera se juntaban con el mismo grupo de gente. La primera novia de él siempre se sintió amenazada por Sandra y no fue la última en sentirse así. Todo esto lo supe por lo que observó y me contó la hermana de mi prometido. Ella es un par de años mayor que él. Hablé con él sobre esto y me dijo que era cierto, sin problema. Le he preguntado un par de veces de frente si ellos alguna vez tuvieron algo físico en el pasado, pero siempre lo ha negado. Dice que solo son amigos. Cuando ella estaba casada, mi novio fue el padrino de su boda. Por insistencia de ella, su ahora ex esposo y los niños pasaban tiempo con nosotros, yendo de vacaciones o viéndonos en ocasiones especiales. Y debo admitir que me llevé mejor con el esposo que con ella. Él tenía unos 10 años más que nosotros y siempre parecía ajeno a la extraña relación de ellos o simplemente no le importaba. Mi prometido es padrino del hijo más pequeño de ella. Ellos lo llaman tío. Él los adora y ellos lo adoran a él. Es excelente con los niños y con sus sobrinos. Es maravilloso con los niños y no tengo queja de eso. Un par de veces el papá de la mejor amiga Sandra o algún otro familiar han estado en la ciudad y lo llaman para almorzar o simplemente lo ven. Se nota que lo aprecian mucho y le tienen cariño. El año pasado él voló a Florida porque iban a ir a una convención porque ella consiguió entradas difíciles de conseguir. Hace un par de meses fui con él a la casa de sus padres. Ella apareció sin avisar y se emborracharon en la sala viendo películas tontas mientras yo dormía. Tuvimos una gran pelea por eso. Su hermana me dijo que solían hacer eso todo el tiempo y eso me enojó todavía más. Terminamos cenando Navidad un par de noches después con ella y sus hijos en la casa de mis futuros suegros. No fue un momento feliz. Él ni siquiera toma, solo una cerveza de vez en cuando o vino con una buena comida. Esa mujer saca lo peor de él. He conocido a sus amigos y a la gente cercana a él. Uno de sus mejores amigos vive en un pueblo cercano con su esposa. Los tres estudiaron en Florida State y en algún momento compartieron un departamento. Son nuestros amigos más cercanos. Su esposa siempre me ha dicho que no soporta a la mejor amiga Sandra y directamente la llama prostituta. Ahora, a lo que voy, para que tengan idea de lo que he estado soportando. Hace un par de noches estábamos en casa con otros amigos celebrando el compromiso y poniendo la fecha de la boda. Ella me dijo que había algo que debía saber. Era sobre Sandra. Como ya he dicho, sabía que le caía muy mal. No pensé mucho al principio. Me dijo que le molestaba que aunque Sandra no hubiera estudiado con ellos en Florida State, igual lograba aparecer todo el tiempo. Llegaba a quedarse semanas en la habitación de mi prometido y arruinó un par de relaciones de él. Incluso llegó a golpear a una exnovia de mi prometido porque ésta le había sido infiel. La historia era que tenían planes para irse de vacaciones en primavera y como mi prometido estaba soltero, se fue con Sandra. Le dije que de eso ya lo sabía. La parte que no sabía y que creyó que debía decirme era que habían estado tomando toda la semana. Ninguna sorpresa ahí. Una mañana entró al cuarto y ambos estaban desnudos con otra pareja ahí también. Le pregunté, ¿desnudos? ¿Como con ropa interior o con algo puesto? Me dijo que no, completamente desnudos. No los vio teniendo sexo, pero eran dos mujeres y dos hombres desnudos en una habitación, así que da que pensar.
Todo esto fue antes de conocerlo y sé que todos tienen un pasado, pero eso me sacudió mucho. Cada vez que escucho alguna historia así me afecta, pero esta fue demasiado. ¿He estado ciega todo este tiempo? He sido sincera con mis sentimientos y lo he enfrentado por otras cosas, pero nunca por esto. Por lo general, él solo se ríe y lo minimiza diciendo que no fue nada y sigue insistiendo en que solo son amigos, muy buenos amigos y que no ha pasado nada ni va a pasar. Tengo una hermana mayor y somos muy unidas. Le he contado todo esto y las dos coincidimos en que su relación es muy extraña. Parece muy poco probable que nunca hayan tenido algo o hayan sido íntimos y ahora con esta nueva información tengo más dudas. Estamos haciendo planes para la boda para empeorar las cosas y río y sonrío para no llorar. Sandra va a ser el padrino y ya está hablando de planear la despedida de soltero e incluso un viaje a Las Vegas. Actualización 1. Hola. Gracias por sus comentarios y consejos. Algunos de ellos realmente me sirvieron. Solo desearía haberles prestado más atención en vez de apresurarme a hacer las cosas ciegamente. Confronté a mi prometido con calma una noche mientras cenábamos fuera. Le dije que no quería que Sandra fuera el padrino de nuestra boda, que no quería que ella organizara la despedida de soltero y lo más importante, que no quería que siguiera en nuestra vida. Por supuesto, aún podría tener contacto con su ahijado, pero limitarlo solo a eso. No salió bien. Al principio pensó que estaba bromeando. Cuando le dejé claro que no era así, me dijo que no lo podía creer. Me dijo que siempre había sido sincero y honesto conmigo desde el principio y que nunca había mentido respecto a su amistad, que nunca la intentó ocultar ni minimizar. Que no entendía por qué después de tanto tiempo ahora lo sacaba a relucir. Discutimos un poco más. No se volvió una discusión acalorada, solo una discusión. Lo dejamos ahí, sin llegar a ningún acuerdo. Al día siguiente le pregunté qué pensaba de la conversación que tuvimos la noche anterior. Me dijo que yo estaba exagerando, que no entendía por qué estaba siendo tan terca con eso. Le dije que las cosas iban a cambiar, que nos íbamos a casar. Me dijo que las cosas no debían cambiar, sobre todo porque llevábamos años viviendo juntos y felices. La discusión siguió y siguió por un rato. Básicamente la ignoró y dijo que yo no estaba pensando bien. En tono de broma me llamó novia neurótica. Eso me hizo enojar mucho. Un par de días después le di un ultimátum. Le dije que no quería a Sandra como padrino y no la quería en nuestras vidas. Mi ahora exprometido siempre ha sido una persona calmada. Yo, por otro lado, he sido más emocional e impulsiva. Me dijo que pensara bien lo que le estaba pidiendo, que ella no era parte de nuestra vida, era parte de su vida y que sí, que a veces se habían cruzado ciertos límites. Aunque él no lo veía así, respetaba mi punto de vista. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer algunos cambios, nada de despedida de soltero y trataría de limitar los contactos. Pero hasta ahí. Que no iba a cambiarla como padrino, que era su mejor amiga, que siempre lo fue y nada ni nadie, ni yo ni nadie podría cambiar eso. Me dijo que yo lo conocía y que él no era un niño como para reaccionar como yo. Señaló que yo sabía que era un tipo razonable y comprensivo, pero que no era justo ponerlo en esa situación. Me dijo que era yo la emocional y que volviera a pensarlo y le diera un par de días para enfriar las cosas. Le grité y le dije que eligiera. No me dijo nada. Durmió en el sofá. No hablamos por 2 días. Era el fin de semana y me dijo que quería hablar conmigo. Accedí. Me preguntó qué pensaba yo. Le dije que no había cambiado de opinión. Me preguntó si estaba 100% segura. Le dije que sí. Que mi decisión estaba tomada. Nada de Sandra, nada de padrino, nada de despedida de soltero organizada por ella y cero contacto. Solo dijo está bien, entonces hasta aquí. Cancelemos la boda. Casi me da un infarto. Estaba furiosa y destruida. Me alteré mucho. Le dije que no podía creer que la eligiera a ella en vez de a mí. Me dijo que no era así, que se elegía a él mismo. Que si yo no podía aceptarlo tal como era, como siempre lo había hecho, y no podía confiar ni creer en él, entonces se acabó. Que él siempre confió en mí y que si yo no podía hacer lo mismo, no valía la pena. Le grité más y le dije que sabía lo del viaje de vacaciones en primavera. Me dijo que habían vacacionado muchísimas veces juntos. De hecho, todavía lo hacían, que yo sabía todo eso. Le pregunté entonces, ¿y qué hay del día que estuvieron desnudos juntos en una habitación con otra pareja? Me dijo que todo lo que tenía que hacer era preguntarle y no crear este drama. Eso me enfureció más todavía. Me dijo que siempre había sido honesto y seguía haciéndolo.
que no tenía nada que ocultar. Que probablemente la amiga había sido quien me lo contó. Dije que sí. Nos calmamos un poco. Me preguntó si quería saber. Le dije que sí. Me dijo que era cierto, que efectivamente estuvieron desnudos juntos en la misma habitación cuando la amiga entró. Habían conocido a una pareja casada un poco mayor el primer día allí. Después de unas bebidas, fiesta y tiempo conviviendo, ellos sugirieron intercambiar parejas. Eran atractivos y dijo que hubo mucha química. Además, era una época en que estaban solteros, jóvenes y querían experimentar. Así que tuvieron sexo en la misma habitación. Le dije, entonces tuvieron una orgía. Dijo que no fue una orgía. Él tuvo sexo con la esposa y Sandra con el marido. Pero que él y Sandra nunca tuvieron sexo. Le dije, entonces ¿quieres que te crea que estuviste desnudo con ella en la misma habitación, en la misma cama, mientras ella tenía sexo con ese hombre y tú con la esposa y que nunca hicieron nada? Me dijo, exactamente. Le dije que no le creía. Me dijo que ese era mi problema. Era la verdad. Que no tenía razón para mentir sobre eso. Nunca me había mentido antes y no iba a empezar ahora. También que eso fue hace más de 10 años, antes de que yo lo conociera. Y que lo que hubiera pasado, no importaba porque era pasado. Le dije que quería que se fuera. Me dijo que se iría al día siguiente. Antes de irse me dijo que me amaba y que estaba equivocada y cometiendo un error. Me dijo que yo lo conocía y que si salía por la puerta ya no lo volvería a ver. Le deseé lo mejor y le dije que no cambiaría de opinión. Que él la había elegido y que era un mentiroso. Me dijo que me quedara con todo y que pasaría por sus cosas cuando yo estuviera en el trabajo. No lo he vuelto a ver. Los primeros días fueron terribles. Me sentía fatal. Hablé con mi hermana y me dijo que había arruinado todo. Ahora me dice que yo aún estaba enojada y sentía que tenía razón. Soy bastante terca. Le envié mensajes horribles a Sandra diciéndole que era una prostituta y deseando que estuviera feliz por arruinar mi vida. Ella nunca contestó. No fue mi momento más orgulloso. Él volvió mientras estaba en el trabajo y recogió sus cosas. Ropa, libros, juguetes y cosas así. Dejó todo lo demás, incluso regalos que yo le había dado a lo largo de los años. Dejó la llave. Perdí el control. No podía creer que lo llevara tan lejos y simplemente acabara todo. Somos adultos, por el amor de Dios. Lo llamé, le envié mensajes, correos electrónicos, no respondió. Llamé a su trabajo y me dijeron que no estaba disponible. Llamé a su hermana, a quien consideraba mi amiga, y me dijo que no quería involucrarse. No he dejado de llorar. Fui a la casa de mi hermana y le conté todo. Ahora ella dice que exageré, que tomé algo pequeño y lo llevé al extremo, que él era un buen hombre y que no debía haberlo puesto en esa situación. Le dije que ella fue quien me aconsejó darle un ultimátum. Ahora dice que yo la malinterpreté. Gracias, hermana. Mi mamá también lo sabe, está de acuerdo con mi hermana y me dijo que había cometido un error. Sin embargo, que era mi decisión y ambas me apoyaban. Mi hermana dice que no voy a encontrar nunca un hombre como él. Me enojé mucho con ella, sobre todo porque tiene razón. He tenido tiempo para pensar en todo esto y estoy sufriendo mucho. Creo que tal vez cometí un error. Creo que actué por impulso y de manera irracional. Odio admitirlo, pero estaba celosa, envidiosa y tenía inseguridad respecto a lo que ellos tenían. Algunas cosas son ciertas. Como una de las respuestas aquí dijo, ellos tuvieron toda su vida para estar juntos. ¿Por qué no pasó? Si Sandra realmente hubiera querido arruinar nuestra relación, pudo haberlo hecho hace mucho tiempo. Esto fue culpa mía y también, como dijo otra persona amablemente, si examino bien nunca fue grosera ni irrespetuosa conmigo. Siempre mantuvo su distancia y nunca invadió mi espacio. No había hecho nada. La única vez que no fue cortés fue una vez que sus hijos se estaban portando mal y le grité por eso. Ella se enojó y me dijo que eran niños. Creo que fui una bruja y me lo merecía. Nunca me disculpé por eso. Además, fui demasiado crítica y me dejé influenciar por lo que decían los demás sobre ella. Lo de estar desnudos, aunque suene increíble, puede que sea cierto. Él nunca me mintió. En numerosas ocasiones durante todos estos años respondió a mis preguntas incluso cuando eran tontas y superficiales y yo simplemente no podía dejarlo pasar. Mi hermana dice que pudo simplemente no decírmelo, fingir que nunca sucedió o negar todo, decir que era mentira o un malentendido. Nunca hubiera tenido que saberlo.
Él eligió contármelo siempre. Él fue el mejor hombre con el que he estado en mi vida. Sin duda. Siempre me trató bien, fue un verdadero caballero, nunca me faltó al respeto, nunca me subió la voz, hacía cosas pequeñas y tontas como abrirme puertas, recogerme en el trabajo aunque no lo necesitara. Es inteligente y trabajador. No era rico, pero se ocupó de todas las cuentas al principio, compartimos la renta. Después él se hizo cargo de todo sin que yo lo pidiera. Siempre decía que debía ahorrar mi sueldo o gastarlo en mí. Fue atento y tolerante conmigo, incluso cuando tenía uno de mis dramas. Reconozco que en el pasado a veces actué como una niña mimada. Él fue la primera persona que nunca lo dijo en voz alta ni me lo echó en cara. Mi vida se fue al infierno y no puedo evitar pensar que fue por mi culpa. Como dijo mi hermana, yo hice la cama, ahora tengo que dormir en ella. Actualización 2. Muchos me escribieron pidiéndome una actualización. Aquí está. Al final aprendí algo, pero creo que antes empeoré las cosas. Después del segundo post estaba bastante alterada. Casi todos me culpaban y prácticamente saltando de alegría porque había puesto a mi prometido en esa situación. ¿Por qué es tan fácil juzgar cuando una trata de ser honesta y sincera? Fui al trabajo de mi ex solo para hablar con él. No contestaba mis llamadas ni mensajes y había cambiado de número. Quería explicarle que estaba equivocada y que había cometido un error. También para devolverle algunos juguetes que había dejado. Estaban en una caja y estoy segura de que no los vio cuando se mudó. Mayormente solo quería disculparme. Después de todo, ¿era mucho pedir? Compartimos nuestra vida durante 4 maravillosos años. No entré ni nada por el estilo ni quise hacer una escena. Lo esperé afuera para poder hablar. Mi hermana fue conmigo para apoyarme. Pensé en quizás averiguar dónde estaba viviendo. Sabía que se había mudado más cerca de su trabajo. Mi hermana pensaba que era mejor idea que presentarme en su trabajo sin avisar. Pero lo pensé y decidí que era demasiado espeluznante. No salió bien. En cuanto me vio, se fue rápido, casi corriendo. Ni siquiera fingió no verme. Simplemente me ignoró y se fue en la otra dirección. No lo seguí ni nada. Solo me senté en una cafetería y lloré. ¿Por qué me trataba así y me ignoraba por completo? Le dejé una nota en el auto, una nota bonita disculpándome. Seguí algunos de los consejos que leí en Reddit. La gente suele descartar de inmediato los consejos en Internet. Agradezco que las personas que me conocen personalmente no sean tan imparciales ni tan racionales como algunos de ustedes. Gracias a todos por hacerme ver las cosas en perspectiva. Algunos pueden ver las cosas desde mi punto de vista y entenderme y no llamarme loca por querer una vida mejor y un buen matrimonio. Ya acepté el hecho de que con toda seguridad no vamos a volver. Lo primero que hice fue disculparme con Sandra. Le envié un mensaje muy honesto y sentido explicando que estaba emocional y había dirigido injustamente mi enojo hacia ella. Nunca recibí respuesta. También me disculpé con su hermana. Ella tampoco contestó. Eso me dolió porque creía que nos llevábamos bien y la consideraba amiga. Simplemente dejó de responder mis llamadas. Toda la gente que teníamos en común y que pensé que eran amigas o me ignoran o me eliminaron. Excepto una que parece ser una amiga verdadera. Es comprensiva y me apoya. Su esposo, en cambio, está dándole muchos problemas por toda la situación y están pasando muchas dificultades matrimoniales por eso. Casi al punto de que él prácticamente le prohíbe tener contacto conmigo. Eso fue hace como 3 meses. De vez en cuando le mandaba a mi prometido un mensaje o un correo para ver cómo estaba. Nunca respondió. Incluso me bloqueó en redes sociales y casi todas y todos nuestros conocidos hicieron lo mismo. Ni siquiera me contactó en mi cumpleaños, cuando antes me daba un bonito regalo y flores. Hace como 2 semanas recibí una llamada telefónica. Era Sandra. Me sorprendió que me llamara. Me dijo que estaba en la ciudad y quería verse conmigo. Tenía la sospecha de que estaría en la ciudad por culpa de esa estúpida película de la Guerra de las Galaxias. Sabía que la verían juntos. Mi hermana, con la que estoy viviendo, quiso acompañarme. Le dije que no, que tenía que dejar mi antiguo departamento porque no podía pagarlo. Sé que algunas y algunos de ustedes se van a reír y lo merezco. No me di cuenta de lo difícil que era ni lo caro que sale vivir sola. Tuve que dejar casi todas las cosas que solía hacer. Nos vimos en una cafetería. Me dijo que yo no era su persona favorita en ese momento. El sentimiento era mutuo. Empezó diciendo que todo esto necesitaba un cierre. Dijo que él no sabía que ella me había contactado.
Me dijo que cometí un error, que todas y todos somos humanas y cometemos errores. Me dijo que mi exprometido estaba sufriendo mucho, estaba muy afectado y muy preocupado de que después de varios meses, yo no había dejado de acosarlo. Casi la interrumpí en ese momento, pero la dejé hablar. Me dijo que le importaba a él. De hecho, afirmó que le importaba tanto que se tragó su orgullo y vino a hablar conmigo. Le dije que me parecía muy noble de su parte. Me dijo que yo tenía que dejar de intentar contactarlo, que no estaba bien y tenía que terminar. Terminarlo todo. Los mensajes de texto, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas. No solo a él sino también a su hermana, sus amigos y a ella misma. Que sabía que mi hermana fue quien le mandó mensajes pero que esa la dejaría pasar. Yo lo supe y no hice nada. Eso era culpa de mi hermana. Además, que crucé la línea cuando llamé a sus padres. Esto fue algo muy inocente de mi parte. Realmente no había mala intención. Solo los llamé una vez para ver cómo estaban, podría simplemente no escribir esto aquí y no compartirlo. Pero decidí ser honesta. Le pedí si tal vez podría hablar con él y explicarle que fue mi culpa ponerlo en esa situación y que solo quería disculparme. Que si de verdad era su amiga y quería lo mejor para él, que tal vez podría sugerir que con un poco de terapia podríamos arreglar las cosas. Me miró en silencio unos segundos con tono condescendiente. No me dio chance de contestar. Siguió hablando. Me dijo que no había terapia de pareja. Me lo dijo muy alto, casi gritándome y golpeando la mesa. Todos me miraron en la cafetería. La cito textualmente: estoy aquí porque tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Todo. Él va a pedir una orden de restricción contra ti. Me dijo que si no había entendido la pista de que él no quería hablar conmigo ni tener nada que ver conmigo, que había cambiado su número de teléfono 2 veces y que ella había hecho lo mismo. Me preguntó si creía que esa era la forma en que una persona normal reacciona. Eso me afectó mucho. No es muy honorable ni decente de parte de él actuar así. Eso me enojó mucho. ¿Exactamente qué hice? ¿Qué? Solo porque fue grosero y no contesta mis mensajes como haría cualquier persona adulta. Yo no andaba persiguiéndolo, ni cortándole las llantas ni haciendo locuras como para merecer una orden de restricción. No es buena decisión de su parte y nunca lo perdonaré por eso. Mi corazón se encogió un poco. Me calmé y le dije que no era una acosadora loca. Le dije que estaban llevándolo demasiado lejos. Chequeo de realidad. ¿Una orden de restricción? Otra vez me miró en silencio. Eso fue muy frustrante, pero mantuve la compostura. Ok, lo que sea. Me dijo que era una cortesía. Que no me debía nada, pero que en serio tenía que dejar de hacerlo antes de que la cosa se saliera de control. Nos quedamos en silencio terminando el café. Le pregunté si era por lo del trabajo. Le expliqué que solo quería disculparme y hablar con él y dejarle algunas cosas que había dejado. Algunos juguetes. Sabía que eran importantes para él y que había reaccionado de más. Yo estaba calmada y no quería hacer una escena. Ella no y estaba muy emocional. Me dijo muy alto, además, que le había mandado varios mensajes y correos electrónicos diciéndole que se iba a arrepentir de dejarme y dejarme plantada en el altar. Casi gritó: ¿qué demonios te pasa? Creo que él sacó de contexto todo. Nunca fue mi intención que lo tomara a mal. Pero me quedé callada. Pude haber estado enojada al principio cuando mandé esos mensajes estúpidos y no estaba pensando bien. Por supuesto que no quería que lo tomaran como ella lo pintó. Fue una exageración y solo dije que casi me dejó plantada en el altar. Después de todo, estábamos comprometidos. Fue excesivo y demasiado. Pero nunca fue tan malo como ella lo hizo ver. No voy a mentir ni endulzarlo. Fue un error de juicio y un gran error. En mi momento más débil, ella dijo que se iba. Antes de irse me dijo que me soportó todos estos años pese a mi inmadurez y falta de respeto porque por alguna razón mi exprometido se había preocupado por mí, que yo era una mujer adulta y que no debía rebajarme tanto, que no tenía nada más que decirme. Que por favor le hiciera caso y siguiera su consejo y que no la contactara nunca más. Y que le dijera a mi hermana loca lo mismo. Usó esas exactas palabras sobre los juguetes para tirarlos o hacer lo que me diera la gana con ellos. Se fue. Ahora entiendo su mala actitud y su manera patronizadora. Me lo merecía. Los mensajes que le mandé fueron muy malos. Los que mi hermana le mandó, peores. Nunca le pedí a mi hermana que lo hiciera. Ella me quiere y estaba enojada. Fue algo doloroso que reconozco es completamente mi culpa.
Pero llegar al punto de decir que me soportó y que la falté el respeto antes de mandarle los mensajes. Nunca lo hice. Yo era la que estaba preocupada con su extraña amistad como tanta gente mencionó antes y lo compartí varias veces con mi prometido pero nunca actué en consecuencia. Fui yo la que tuvo que soportarla. Ella era la tóxica, como mucha gente lo señalaba. No digo que soy inocente, pero todo empezó por su conducta inapropiada con mi prometido. Otra vez, creo que exageró, sobrereaccionó y creó un problema más grande a raíz de unos pequeños malentendidos. Recibí el mensaje muy claro después de nuestro encuentro. Debo superarlo y empezar mi vida de nuevo. Eso fue un verdadero llamado de atención. Creo que lo del tema de la orden de restricción, si alguna vez era cierto, fue simplemente demasiado. Créeme, tengo mis dudas al respecto. Pero igual, como dije, el mensaje fue claro. Le mandé un último correo a mi prometido dándole las gracias por todo. No fue de mis mejores decisiones, pero tenía que expresar lo que sentía. Le dije que ahora entendía que Sandra y él eran amigos de verdad. No mencioné que ella se había aparecido ni que había hablado conmigo y que no tiraría sus juguetes porque sabía que eran importantes para él y que los guardaría en caso de que los quisiera de vuelta. Mi hermana dijo que deberíamos cortarles la cabeza a los juguetes y enviárselos por correo o venderlos por internet. Era una broma, claro. Para que conste, le volví a pedir disculpas por todos los otros mensajes. Le expliqué que estaba emocional, algo normal. Después de todo tuvimos una vida juntos y que ya no volvería a contactarlo nunca más. No te amo, ni súplicas para que vuelva. Todavía me queda algo de dignidad. Nada raro, simplemente eso. Al día siguiente, para mi sorpresa, Sandra me llamó por teléfono. Me gritó y dijo que me iba a patear el trasero si no dejaba todo ese drama. Sus palabras fueron que me considerara advertida. Ojalá hubiera grabado la llamada. Fue muy intimidante. Como dijo mi hermana, ¿quién es la loca ahora, bruja? Me pareció innecesario. No veo necesario eso. No quiero validarme ni decir que tenía razón, pero amenazarme así es mucho para mí. Siempre supe que ella era de las que recurría a la violencia. Primero fue condescendiente y casi me dice acosadora y ahora me amenaza con daño físico. No pensaba ir a la policía ni nada parecido. Voy a ser una mejor persona y dejar todo ahí. En el trabajo las cosas no han estado bien, como podrán imaginar. La Navidad fue horrible. Empecé a ir al gimnasio, como alguien sugirió, para despejarme. Convencí a mi hermana para que me acompañara. Las dos necesitamos salir más. He estado pensando en ir a terapia. He estado sola y algo deprimida. Estas últimas semanas han sido difíciles. Reconozco que este no es el desenlace que esperaba. Creo que aprendí mi lección, una lección dura. Estoy siguiendo adelante y sé que vendrán tiempos mejores. Aclaro algunas cosas. No, no estoy loca. No, no soy una acosadora. No, no estoy delirando. No, no pienso quitarme la vida. No, no vivo en la Inglaterra del siglo XVII donde hombres y mujeres no pueden ser amigos. Algunas almas bondadosas entienden y comparten que mis exigencias y ultimátum fueron extremos pero justificados. Mi familia me desterró por amor y ahora quieren que salve al esposo criminal de mi hermana. Durante años hice las paces con el hecho de que mis padres no me consideraban su hija. Ya no me sentía dolida, solo indiferente. Ellos habían tomado su decisión de forma clara el día que me excluyeron por completo. Eligieron reconocer solamente a mi hermana porque ella se casó con el hombre que aprobaron, la hija dorada, la obediente. Yo en cambio me casé por amor. Pero como mi esposo no era de la misma etnia, decidieron que yo era una deshonra. No solo se alejaron de mí. Me borraron de sus vidas. Nada de invitaciones, ni llamadas en las fiestas, ni ponerse en contacto. Era como si nunca hubiera existido. Y sinceramente, me parecía bien. Mi esposo y yo construimos una vida sin ellos. Éramos felices, exitosos y estábamos muy lejos de sus puntos de vista anticuados y controladores. Habían pasado años desde la última vez que pensé en ellos. Pero una tarde cualquiera, mi teléfono sonó. Era ella. Mi mamá. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. En cuanto respondí, lo lamenté. No empezó con buenos modales. Nada de, ¿cómo has estado? Nada de reconocer que llevábamos años sin hablar. Su voz, frenética y desesperada, fue directo al grano. Necesitaba mi ayuda. Por un segundo, me reí.
La tremenda audacia de esta mujer que me eliminó de su vida como si fuera una molestia, ahora actuando como si nada hubiera pasado. Casi cuelgo, pero algo en su voz me hizo detenerme. Era miedo. Le pregunté por qué me llamaba, y ahí lo dijo. El esposo de mi hermana estaba en problemas legales. Problemas serios. Del tipo que aparecen en las noticias. Del tipo que arruinan vidas. Y querían que mi esposo, mi exitosísimo esposo abogado, lo defendiera. Casi se me cae el teléfono. De todas las razones por las que pudo haberme buscado, esa era la única. No porque lamentara cómo me trató, no porque quisiera reparar la relación, sino porque la vida de su hija adorada se estaba desmoronando. Y de pronto, yo volvía a tener valor. La dejé hablar un rato, explicando cómo el esposo de mi hermana había sido acusado de algo terrible. Repetía que todo era un malentendido, que necesitaba una defensa fuerte y que sabían que mi esposo era el mejor. Me quedé en silencio, dejando que se repitiera una y otra vez, antes de cortarla de golpe. Le dije que no. Silencio absoluto del otro lado. Balbuceó, sorprendida. ¿Cómo podía decirle que no? ¿Es que no me importaba la familia? ¿No entendía la gravedad de la situación? Le recordé que, según ellos, yo ya no era parte de la familia. Que me echaron como si fuera nada, solo por atreverme a casarme fuera de sus expectativas. Que solo tenían una hija, ¿verdad? Pues ya era hora de que su única hija se encargara sola de esta situación. Su voz cambió, se puso aguda, furiosa. Me acusó de ser egoísta, de no soltar el pasado, de no tener corazón y muchas cosas más. Le dije que ella se lo buscó y ahora tenía que vivir con ello. Corté la llamada antes de que pudiera decir más. Y me quedé sentada ahí, apretando fuerte el teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero no era tristeza. Era rabia. Rabia pura ante su hipocresía. Años fingiendo que no existía y ahora, porque me necesitaban, debía ser su salvadora. Negué con la cabeza, dejé el teléfono y pensé olvidar todo. Pero el universo no había terminado conmigo. Aunque, ¿por qué culpar al universo? Fui yo misma la tonta por responder esa llamada. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono volvió a sonar. Otro número familiar. Ahora era mi hermana. Dudé en contestar, pero quería decirle que no a la cara, así que respondí. A diferencia de mi mamá, mi hermana no empezó con desesperación. Usó una calidez falsa, como si no hubiera estado perfectamente feliz dejando que mis padres me desheredaran. Preguntó cómo estaba, cómo iba mi vida, si era feliz. La dejé seguir el juego un minuto antes de cortarla. Le pedí que fuera al grano. Y ahí empezaron las lágrimas. Dijo que tenía miedo, que no sabía qué hacer, que su vida perfecta se estaba viniendo abajo. Me suplicó que pidiera a mi esposo que tomara el caso. Le pregunté por qué pensaba que haría eso y, sollozando, dijo que porque era mi hermana. Me reí. Ella jamás fue mi hermana cuando importaba. Nunca me defendió, nunca intentó arreglar nada cuando me desheredaron, jamás me buscó. Vivió feliz en su burbuja mientras yo era tratada como la mancha de la familia. Y ahora, de repente, era mi hermana otra vez. Le dije que tenía un descaro tremendo. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que aunque lleváramos años sin hablar yo debía entender por lo que pasaba, que yo, más que nadie, sabía lo que era sentirse abandonada. Eso casi me hizo perder la paciencia. Le dije que no podía comparar su dolor con el mío. A mí me abandonaron por existir. A ella le estaban dejando sola porque eligió construir su vida con alguien que resultó ser un monstruo. Era diferente. Ella sollozaba, diciendo que no sabía, que no tenía ni idea de lo que hacía su esposo y que también era una víctima. Le dije que no me importaba. Me suplicó que reconsiderara, pero le dije que mi respuesta era final. Y justo antes de colgar, le lancé la última frase. Tal vez esto era su karma. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté, sintiendo una extraña satisfacción. No felicidad, porque todo esto era espantoso, pero sí satisfacción de saber que por una vez tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Que ahora sabían lo que se sentía. Años sintiendo que no existía. Ahora me aseguraba que supieran lo que eso significaba. Creí que todo terminaría ahí. Había dejado mi postura clara 2 veces. No había forma de que pensaran que ayudaría. Pero subestimé lo desesperados que estaban. A la mañana siguiente, mi esposo me despertó con cara de fastidio. Había revisado el teléfono y encontró llamadas perdidas y mensajes de mi familia.
Mi madre, mi hermana e incluso algunos parientes le escribieron directamente, suplicando que tomara el caso del esposo de mi hermana. Se sentó a mi lado en la cama, revisando los mensajes y negando con la cabeza. Me leyó algunos en voz alta, sobre todo súplicas de mi mamá y mi hermana. Había uno especialmente manipulador de una tía, usando en la familia se apoya como argumento. Gemí, frotando mis sienes. Esto era patético. Después de todos estos años, nunca habían reconocido a mi esposo como parte de la familia. Él era el motivo por el que me aislaron. Y ahora, sin ninguna vergüenza, le pedían ayuda. Mi esposo me preguntó si quería que respondiera, le dije que no. Quería hacerlo personalmente. Me levanté, tomé el teléfono y llamé de inmediato a mi mamá. Contestó en el primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. Ni siquiera intentó suavizar la situación, actuando como si nuestra charla fuera la continuación de una conversación normal. Dijo que sabía que yo estaba molesta, pero tenía que dejar mis sentimientos de lado y pensar en mi hermana. Dijo que pese a todo, seguíamos siendo familia y que la familia se ayuda. Solté una risa amarga y le pregunté cuándo exactamente dejé de ser familia. ¿Fue cuando me desheredó? ¿Cuando se negó a reconocer mi matrimonio o cuando fingió que no existía? Calló y suspiró, como si yo solo quisiera complicarle las cosas. Dijo que no estaba orgullosa de cómo pasaron las cosas, pero que esto no se trataba del pasado. Se trataba del futuro de mi hermana. Negué con la cabeza, sintiendo la rabia crecer. Le dije que mi hermana había hecho su cama. Se casó con el hombre perfecto, el que ellos eligieron, siguió todas sus reglas y ahora que todo se caía a pedazos, esperaban que yo, la rechazada, la salvara. Ella estalló, diciendo que yo era cruel, que tenía todo el derecho de estar molesta por el pasado, pero que ese no era el momento de ser rencorosa. Rencorosa. Eso fue lo que dijo. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era rencorosa. Le recordé que me quitaron mi familia cuando más los necesité, que me casé sin ellos, que construí una vida fuera de su mundo, que aprendí a vivir sabiendo que estaba muerta para ellos y que ahora, cuando les conviene, de pronto soy familia otra vez. Vaciló, pero luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo que el caso del esposo de mi hermana era complicado y que si iba a prisión arruinaría la vida de mi hermana. Aceptó que las cosas no pintaban bien, pero que con una defensa adecuada, podría obtener una condena mínima o incluso salir bien librado. Me quedé pasmada. Le pregunté si siquiera le importaba si él era culpable o no. Tartamudeó, diciendo que los cargos eran graves, sí, pero que eso no lo hacía mala persona, que había cometido errores y que merecía otra oportunidad. Bufé, preguntando si pensaría lo mismo si fuera mi esposo en esa posición. Silencio. Insistí, diciéndole que si mi esposo enfrentara esos cargos, no llamaría a nadie para pedir ayuda. Diría que yo tomé la mala decisión y que avergoncé a la familia. Más silencio. Reí, negando con la cabeza, y le dije que ella y mi hermana habían vivido tanto en su burbuja que pensaban que podían manipular la realidad, torcer la verdad y que el mundo se adaptaría a sus deseos. Pero la vida no funciona así. Finalmente, explotó, diciendo que si no iba a ayudar por lo menos dejara de sentirme tan superior. Le dije que no era sentirme superior, era asco. Intentó manipularme otra vez, diciendo que mi hermana se caía a pedazos, que estaba asustada, sola, y no merecía sufrir por errores ajenos. Le dije que mi hermana tomó decisiones. Eligió cortarme porque eso era lo que ustedes querían. Eligió quedarse callada cuando me desheredaron, sobre todo, eligió hacer su vida con un hombre que ahora era acusado por algo horrible. No tuvo problemas en elegir siempre cuando le convenía, pero ahora le tocaba vivir con eso. Mi madre lloraba en ese punto, diciendo que jamás pensó que yo pudiera ser así de fría. Suspiré, frotándome las sienes. Le dije que no era fría. Simplemente ya no me importaban. No eran mi familia. No eran nada para mí. Y corté la llamada. Tiré el celular sobre la cama y suspiré profundo. Mi esposo me miró un momento antes de preguntar si yo estaba bien. Le respondí que sí. Mejor que nunca. Había conseguido aceptar todo hacía años. Ya no era una niña desesperada por agradar. Durante mucho tiempo, una parte de mí se preguntaba si mis padres pensarían en mí, si alguna vez lamentaron haberme sacado de sus vidas, si deseaban que todo fuera distinto. Ya tenía mi respuesta. Solo les importaba si necesitaban algo, y yo no iba a darles nada nunca más. Pensé que después de mi última conversación quedaría todo claro. Les mostré mi postura. No iba a acudir en ayuda de su hija adorada.
pero subestimé lo desesperados y descarados que podían ser. 2 días después de nuestra última llamada, recibí un mensaje de mi hermana. Corto y directo. Dijo que entendía mi enojo, pero que yo debía dejar de ser egoísta. Egoísta. Me reí al leerlo. La mujer que disfrutó el ser la hija perfecta y recibir todas las ventajas mientras mis padres me excluyeron, ahora decía que yo era egoísta porque me negaba a limpiar su desastre. Ignoré el mensaje. Si eso era ser egoísta, lo aceptaba feliz. Pero luego llegó otro, y otro más. Pasó de culparme a exigirlo abiertamente. Dijo que, me gustara o no, tenía la obligación de ayudarla. Dijo que era cruel al dejarla sufrir cuando yo podía arreglarlo todo. Arreglarlo. Me quedé mirando esas palabras como si esto fuera un simple problema menor. Como si su esposo no hubiera cometido un verdadero crimen. Como si esto fuera solo sobre ella y no importara las víctimas. Le respondí con una sola frase. Le dije que estaba sola. Y otra vez, ingenua, pensé que ahí acabaría todo. Pero al día siguiente, mi madre llamó a mi esposo. Esta vez no intentó manipular ni culpar. Fue directamente a la rabia. Le exigió saber por qué no hacía nada. Dijo que, como abogado, tenía el deber de defender a quienes lo necesitaban, que se había casado con la familia y eso lo obligaba a protegerla. Yo estaba a su lado mientras hablaba. Pude oír cada palabra que escupía por el altavoz. Mi esposo la dejó desahogarse, completamente tranquilo, su paciencia casi admirable. Cuando por fin terminó, él solo preguntó una cosa. Le preguntó si de verdad pensaba que trabajaba gratis. Silencio. Ella tartamudeó que obviamente no esperaban un servicio gratis, pero que seguro podría, y él la interrumpió. Le dijo que, primero, no era abogado penalista. Que aunque quisiera ayudar, y no quería, no era su área. Y segundo, aunque fuera el mejor abogado del país, no movería un dedo por alguien como el esposo de mi hermana. Le dijo que diera igual cuanto suplicaran o gritaran, la respuesta era no. Mi madre se enfureció. Dijo que siempre supo que él no era parte auténtica de la familia, pero que esperaba que por lo menos tuviera la decencia de dejar el orgullo y ayudar a la hermana de su esposa. Mi esposo ni discutió. Solo le dijo que buscara un abogado que aceptara el caso y colgó. Yo estaba furiosa. No porque intentó manipularlo, eso lo esperaba. Sino porque aún ahora tenía la osadía de actuar como si mi esposo no fuera suficiente. Nunca lo había respetado, nunca lo aceptó. Pero ahora, cuando lo necesita, pretende que él lo deje todo para servirle. Es repugnante. Tan molesta estaba que la llamé de inmediato. Ni le di tiempo de hablar. Le pregunté si había perdido la cabeza. Le pregunté si de verdad creía que podía despreciar a mi esposo y luego exigirle ayuda. De inmediato se hizo la víctima, diciendo que solo procuraba a mi hermana. La interrumpí y le dije que no me importaba lo mejor para mi hermana. Que ella tomó sus decisiones, igual que mi madre. Le grité que fue ella quien decidió que yo ya no era parte de la familia. Fue su elección. Así que, ¿por qué se quejaba ahora de las consecuencias? Guardó silencio y luego, para mi sorpresa, se rompió en llanto. No el llanto fingido de manipulación. Por primera vez en años, mi madre sonaba asustada de verdad. Decía sin parar que esto no debía terminar así. Que mi hermana había hecho todo bien, que se casó con el hombre correcto, que formó la vida correcta y siguió todas las reglas. Que no entendía cómo todo podía salir tan mal. Y ahí lo vi claro. Mi madre había creído toda la vida que si controlaba todo, si forzaba que todo saliera a su manera, nada podría salir mal. Moldeó la vida de mi hermana para que encajara con su visión. Y ahora, esa visión se había venido abajo. No sabía cómo enfrentarlo. Por primera vez, sentía lo que yo vivía hace años. Lo que es perder la vida que creías tener. La diferencia es que yo aprendí a adaptarme y a ser feliz de otra forma. Ella, en cambio, no tenía nada. Suspiré y le dije que tal vez el universo quería que aprendiera una lección. Que por más que intentara controlarlo todo, la vida al final es quien pone las cosas en su lugar. Le dije que no me alegraba lo que vivía mi hermana. Pero no iba a arreglarlo. Me preguntó si de verdad iba a dejarla sufrir. Le respondí que no soy yo quien la deja sufrir. Fueron sus propias decisiones. Colgué. Me quedé sentada un rato, mirando el teléfono, sintiendo muchas emociones distintas. No era felicidad ni satisfacción. No sé qué era. Actualización 1. Después de mi última conversación con mi madre,
Pensé que por fin había entendido que yo no iba a ayudarles. Que diera igual cuanto suplicara, llorara o intentara manipularme, ya no era un peón en su mundo perfecto. Pero debía haberlo sabido. Porque cuando la gente desesperada se queda sin salida, empieza a actuar sin control. Al principio solo llegaron algunas llamadas perdidas de números desconocidos y después mensajes de personas con las que no hablaba en años. Viejos amigos de la familia, parientes lejanos. Al principio los ignoré. Pero uno llamó mi atención. Era de mi tía. Siempre fue una de las pocas familiares neutrales, nunca apoyó abiertamente que me cortaran, pero tampoco se opuso. Solo se mantuvo al margen. No era su problema. Su mensaje era simple. Decía que no sabía bien qué pasaba, pero mi mamá la llamó de la nada, llorando, diciendo que yo estaba castigando a ella y a mi hermana por errores del pasado. Decía que mi mamá andaba diciendo por ahí que yo guardaba rencor y me negaba a ayudar solo por venganza. Que mi esposo y yo estábamos dándole la espalda a la familia a propósito. Mirándonos sufrir cuando teníamos el poder de borrarlo todo. Me dio risa. La manera en que mi madre retorció la realidad para hacerse la víctima era impresionante. Le respondí a mi tía contándole la verdad. Le dije por qué me habían apartado en primer lugar. Le recordé todas las veces que intenté acercarme solo para ser ignorada, menospreciada o tratada como un error. Y le expliqué la verdadera razón por la que ahora rogaban por mi ayuda. Le conté lo del marido de mi hermana y lo que había hecho. Y le aclaré que a mi madre no le interesaban las víctimas, solo que su mundo perfecto no se derrumbara. Pasó un rato largo antes de que mi tía contestara. En su respuesta, dijo que no tenía idea de que las cosas hubieran llegado tan lejos. Que deseaba haberme defendido antes. Le respondí que para los deseos ya era tarde. Pensé que eso sería lo peor. Pero días después, mi hermana apareció en mi puerta. Ni siquiera sé cómo consiguió mi dirección. Me quedé helada mientras la veía con los ojos hinchados, todo el cuerpo temblando. Me rogó que la escuchara. No quería dejarla pasar, pero sabía que no se iría hasta decir lo suyo. Así que le abrí la puerta, aclarando que no era bienvenida y que fuera breve. Se sentó en mi mesa, apretando las manos tan fuerte que se le pusieron blancas. Dijo que sabía que la había arruinado. Admitió que fue cobarde todos estos años, siguiendo la corriente de nuestros padres porque era más fácil que defenderme. Dijo que nunca pensó terminar del otro lado, suplicando ayuda, sintiendo que su vida se derrumbaba. Me senté al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, esperando que fuera al grano. Finalmente, hizo la pregunta. Quería saber si mi esposo podía ayudar en algo, lo que fuera, para reducir la condena de su esposo. Me quedé en shock. Después de todo, de años de mentiras y manipulación, de haberme cortado, tenía la cara de pedirme eso. Le pregunté si siquiera entendía lo que decía. Si se daba cuenta de que no estaba pidiendo solo un consejo legal. Me pedía encubrir a un hombre que había hecho algo imperdonable. Su cara se desmoronó. Admitió que sabía que se veía mal, pero que no sabía qué más hacer. Decía que no era lo bastante fuerte para soportarlo sola. Inspiré hondo, tratando de mantener la calma. Le dije que no tenía ni idea de lo que es estar sola. Le conté que cuando me cortaron, sin familia ni apoyo, tuve que construir mi vida desde cero. Tuve que aprender a valérmela sola. Y le recordé que todo fue peor cuando decidí comprometerme. Le recordé que toda su vida se refugió bajo nuestros padres, dejando que ellos decidieran todo. Y ahora que el mundo se le venía abajo, seguía buscando que otros limpiaran sus problemas. Negó con la cabeza, la voz rota, diciendo que no era justo y que yo no entendía. Golpeé la mesa con las manos. Le dije que ella no podía hablar de justicia. Justicia hubiera sido que nos trataran igual. Justicia hubiera sido tener el apoyo de mi familia en lugar de echarme. Justicia hubiera sido que me defendiera cuando más la necesité en vez de guardar silencio. Se encogió, como si la hubiera abofeteado. Le dije que la única razón por la que estaba en mi casa era porque ya no tenía a quién recurrir, no porque de pronto le importase mi bienestar. Intentó argumentar, pero le corté. Le dije que si quería arreglar su vida, debía hacerse responsable. Dejar de huir y enfrentar la realidad. Y la realidad era que su esposo había hecho algo horrible. Ningún abogado, y menos el mío, iba a borrar eso. Se rompió en llanto. Decía que no sabía qué hacer, que no sabía cómo sobrevivir a esto. Inspiré profundo y le dije la verdad. Le dije que iba a tener que aprender a hacerlo sola, igual que yo. Me miró, devastada. Finalmente se levantó,
secó sus lágrimas y se fue sin decir nada más. Me quedé mucho tiempo sentada, mirando la silla vacía. Sabía que venía esperando un milagro. Pero los milagros no llegan para las que solo aparecen cuando necesitan algo. Y yo no era su tabla de salvación. Actualización 2. Debí haberlo visto venir. Primero mi madre rogó, luego mi hermana lloró. Y ahora, parado en mi puerta como si nada, estaba mi padre. No lo veía desde hacía años. El hombre que un día me dijo que yo no era su hija. El que nunca reconoció mi matrimonio. El que hablaba de mi esposo como si fuera solo mi peor error. El hombre que dejó que mi madre y mi hermana me borraran y hasta lo impulsó también. Y ahora, aquí estaba. Lo miré un rato por la mirilla, pensando si valía la pena escuchar la tontería que iba a soltar. No valía la pena. Aún así, abrí la puerta. Porque si algo sé de mi padre es que no se iría en silencio. En cuanto me vio, su cara mostró una mezcla de fastidio y desprecio apenas disimulado. Mantuve la cara impasible. No me iba a hacer perder los estribos. Me preparé para su discurso de siempre, pero ni se molestó en saludarme. Apenas me miró y acomodó los hombros como si se preparara para algo importante. Dijo que estaba ahí para ver a mi esposo. Una charla de hombre a hombre, la llamó. Como si yo no fuera nadie. Como si no estuviera parada enfrente. Como si no fuera yo quien construyó esa casa y esa vida y tuviera todo el derecho de cerrarle la puerta. Apreté la puerta con fuerza. Sabía a qué jugaba. Esto no era solo por el trabajo de mi esposo. Era su forma de controlar. De recordarme que para él yo seguía siendo la hija díscola que lo avergonzó. Sin poder, sin voz, sin importancia. El mismo tono condescendiente de siempre. Sentí el enojo arder, pero lo contuve. No le daría el gusto. No le daría la reacción que buscaba. Así que respiré, mantuve la voz firme y le dije lo único que necesitaba oír. Le dije que iba a llamar a seguridad. Sin gritos, sin peleas, sin espectáculo. Solo una fría despedida. Vaciló un instante, abriendo la boca como para decir algo. Pero no le di la oportunidad. Cerré la puerta en su cara. Eso fue todo. Me quedé ahí un momento, con las manos tensas y el corazón a mil. Quería gritar, romper algo, salir a decirle todo lo guardado por años. Pero no lo haría, porque no lo merecía. Me alejé de la puerta, dejando que el peso de todo me cayera encima. Lo oí afuera, esperando unos segundos, seguramente sorprendido porque no dejó que hiciera lo de siempre. Después, por fin, se fue. Demasiado orgulloso para insistir. Ni una sola palabra. Sin amenazas ni reclamos dramáticos. Solo el ruido de sus pasos alejándose por el camino. Sentí que por fin gané. No por lastimarlo, ni por insultarlo, sino porque no entré en su juego. Venía esperando pelea, gritos, súplicas, reconocimiento. En vez de eso, lo traté como lo que era, un desconocido. Y eso, más que nada, era lo que no soportaba. Esa noche me senté en el sofá con mi esposo, intentando procesar lo que había pasado. Él supo de inmediato que algo iba mal apenas entré, por la cara y por el temblor leve de mis manos. Así que le conté todo. Y ya está. Voy a seguir adelante con mi vida.